Profesores que nos acompañan. Vamos a dar inicio con respecto a los que llegaron temprano. Les voy a presentar a nuestra ponente, Cintia Zubillaga Duenes. Ella es candidata a doctora en Pedagogía por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, maestra en Psicología Educativa, también en la de Puebla, y es consultora educativa y ha trabajado en la Universidad Panamericana, ha escrito varios artículos y hoy va a hablarnos del tema del pensamiento complejo, ¿sí? Que tiene que ver con parte de la nueva reforma educativa que le están dando la incidencia en este pensamiento complejo, la base para el pensamiento transversal y que nos va a servir para toda la estructura de la vida. Entonces, les dejo con la especialista y le damos un fuerte aplauso para que se sienta a gusto. Gracias, buen día. Les voy a ir platicando, pero si quieren, para que se sientan más a gusto tomando notas, les imprimí justo las presentaciones, son en etiqueta, entonces una por persona, espero que sea suficiente, si no, hombre, les puedo enviar la presentación de manera electrónica y ahí ya pueden tener un seguimiento más preciso y cercano a lo que vamos a platicar hoy. Les voy a hablar de lo que es la complejidad, de cómo se empieza a insertar en la educación que cabe en cualquier nivel educativo, que eso es algo maravilloso, que además no llega con la finalidad de imponer una manera de establecerse, sino que nos deja a los docentes en plena libertad de ajustar de acuerdo a nuestro nivel educativo, a nuestro estilo personal, la manera de poderla justamente implementar. Lo que decía Marta es una manera de poder lograr la transversalidad en el plan de estudios o en el currículum, sin importar en el nivel escolar en el que yo me desempeñe. Yo les pido que si van teniendo dudas, si lo que necesiten hablar, bienvenido cuando lo requieran, No esperemos al final. Ahora, si ven al final también bienvenidos, es decir, siéntense en libertad de intervenir cuando lo consideren necesario. Primero, ¿qué es la complejidad? Es una idea que surge de una teoría desde el punto de vista filosófico que se le conoce como teoría del caos, en donde seguramente han escuchado hablar. Lo que yo hago tiene un impacto o un rebote que puede ser inalcanzable, que yo ni siquiera lo llego a conocer. Las decisiones que yo voy tomando en el día a día y el camino que yo voy haciendo y las conductas que yo voy presentando van dejando una huella, evidentemente, en mi propia persona, pero esas conductas, al ser socializadas, tienen un impacto o un rebote en los demás y pueden llegar lejos. Eso a nivel fundamento. La palabra complejidad viene de entrelazar, de complexus, que es una palabra latina, que es entrelazar o interrelacionar o maridar aquello que tengo a mi alcance. En este caso lo veremos en conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, en la educación formal. Pero todo aquello a lo que yo le pueda dar un nexo, una interrelación, una comunicación, es complejidad. Y me parece que es bueno aclarar que complejidad no es pariente de complejo. Complejo nos puede sonar aquello, perdón, no es complejo, de complicado, lo siento.
complicado es aquello que me va a costar trabajo sacar adelante, que a veces no tengo luz de como por dónde hacerlo, y en cambio complejo lo que me permite es desde diferentes puntos de vista o desde diferentes perspectivas unir, relacionar, comunicar, para entonces tener luz e ir resolviendo en el camino lo que la vida profesional, lo que la vida personal, lo que la vida familiar, lo que la vida social, lo que la vida mundial me va a presentar. Y sobre eso, en este caso, para la educación formal, ¿qué hace o qué pretende la complejidad? Entretejer saberes que yo puedo relacionar con la persona que soy desde el punto de vista de actitudes, es decir, de los comportamientos, de las conductas, de los valores que yo tengo y que yo vivo, y desde el punto de vista de las habilidades, bien sean mentales, bien sean motrices. Desde mi particular manera de ser, entretejo lo que aprendo o lo que enseño, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje, del cual aquí todos conocemos y del cual aquí todos vivimos. El gran lema de la complejidad, dice Edgar Morin, que es el padre, digamos, de la complejidad, es un francés que no tiene una claridad en su profesión, es decir, se dice sociólogo, se dice educador, se dice filósofo, se dice culturalista. ¿Por qué? Porque nunca estudió algo formal, fue tomando cursos en la universidad de todas estas áreas, hasta que finalmente por ahí, cuando tenía 50 años, ya empieza a escribir de manera formal acerca de la complejidad. Es alguien que aún vive. Nació no me recuerdo, en 1931, no es cierto, mucho antes, en los 10 y picos, porque tiene ahorita 89 años, vive en París y bueno, sigue pues platicando y haciendo vida cotidiana. ¿Qué dice? Ya me desvío un poco. Se hace camino al andar, como nos toma la frase de Antonio Machado, que nos canta por ahí, la Manuel Serrat, caminante no hay camino, haces camino al andar. Esto es justamente el gran lema de la complejidad. Sobre lo que tengo, actúo, sobre lo que tengo voy adecuando, y entonces me dejo de pretextos de que si no tengo tiempo, de que si no tengo recursos, de que si no tengo, con lo que tenga puedo hacer camino, y con lo que tenga puedo aportar de complejidad desde el punto de vista educativo, como como la palabra misma educación, que busca mejorar. ¿Dónde se necesita? Punto. Sin más. Y el postulado teórico, básico e inicial de la complejidad y viene de la teoría del caos. La O significa que hay un orden. Normalmente tenemos una rutina, normalmente tenemos una manera de enseñar algún tema en donde esa rutina lo convierte en algo ordenado, en donde yo sé que llego a tal hora o que como a tal hora. En fin, les estoy poniendo como ejemplos de orden cotidiano. Ese orden, lo que dice la complejidad, es que se puede y se debe en muchos momentos volver desorden, o por algo ajeno a lo que yo hago, o porque yo decido desordenar. Es decir, puede ser algo indirecto o algo directo. ¿Qué dice la complejidad? La vida no es lineal. No puedo vivir en una linealidad. Tengo que vivir sabiendo que la vida sube, la vida baja. Hay N circunstancias que nos cambian, que nos modifican, que nos desestructuran. Ya me desestructuré. ¿Qué me hace esto? Darme cuenta que de esa perfección o esa comodidad en la que yo me encontraba, porque el orden nos rutiniza y la rutina nos hace vivir en un confort. Tengo
tengo ahora la opción de que estos elementos ordenados, que ahora están desordenados, los interrelaciono. Aquí bien, la I es de interrelación. Y les vuelvo a dar un cauce, es decir, los vuelvo a ordenar. Y así tengo la posibilidad de hacer desde mi vida cotidiana hasta yo como docente ir cuestionándome qué enseño, cómo lo enseño, qué espera la escuela de mí, qué espera la dirección de zona de mí, qué espera la SEP de mí, qué espera el sistema educativo nacional de mí, y entonces saber si este orden está haciendo lo correcto para alcanzar esos fines educativos, y si no, hombre, es sano desordenarlo, volver a comunicarlo para volverle a dar una nueva perspectiva, un nuevo orden. Y entonces voy haciendo cambio. Con esa base de lo que es la complejidad, les voy a ir presentando lo que Morán formalmente propone para la educación formal, es decir, de aula en cualquier nivel escolar a nivel mundial. Esta propuesta la hizo primero para Francia. Francia le pide que le ayude a reestructurar su sistema educativo, y después esto se expande porque la UNESCO lo traduce en un libro que se llama Los siete saberes para la educación del futuro, ¿no? Que ese, si alguien lo quiere de manera electrónica, yo se lo puedo dejar a Eric. También hay otro que es Introducción al Pensamiento Complejo de Edgar Morin, que también está electrónico, y hombre, sé que se puede difundir, no estoy cometiendo ningún hablar de piratería ni mucho menos. Entonces se los voy a dejar a él, y si alguien los quiere, pues estarán ahí disponibles. La primera propuesta que hace Morán es: basta de que aprendamos y basta de que enseñemos sabiendo que no me puedo equivocar, con ese compromiso que seguramente todos hemos sentido de yo, docente, si me equivoco, qué pena, qué miedo, qué ridículo, qué incomodidad, ¿no? Que un estudiante me diga, oye, te salió mal el resultado, oye, lo que nos dijiste ayer de tal tema, pues yo encontré que dice esto y esto. Es decir, esa incomodidad del error, lo que propone Morán es que la utilicemos para aprender más. Si yo me doy cuenta de mis errores, puedo investigar más, puedo profundizar más, puedo tener una conciencia de una mejor actitud, ¿no? Hablando en que puedo tener errores no nada más en lo que enseño o en lo que aprendo a nivel conocimiento, sino también a nivel afectivo o a nivel relación social. Y entonces, si yo me doy cuenta de eso, ¿qué posibilidad tengo de cambiar? Y entonces, ¿qué se vuelve el error? Una oportunidad de mejora. En pocas y llanas palabras, sin miedo al error. Por naturaleza, cualquier ser humano somos falibles y vamos a cometer no uno, sino N cantidad de errores, y no en nuestra vida, sino en el día a día. ¿Qué hago? Lo reconozco, lo asumo, le busco la manera de mejorarlo y lo comparto. Y entonces, ¿qué me hace eso? Más humano, más consciente de que yo como profesor no tengo la sartén al mango y lo tengo que saber todo. Y el estudiante puede conmigo compartir y le transmito esa capacidad de mejora sin el agobio de que siempre tengo que saber y de que no me puedo equivocar. Y lo mismo nos sucede, si no como profesores, como padres de familia o como hijos. El error nos cuesta, y cuando concientizamos que el error de todos modos se va a presentar y no tengo manera de evitarlo, y entonces me aboco a verlo por el lado sano, me va a ayudar a interactuar y a saber más. Porque además,
aquello que tuve bien, ¿qué me dice eso? ¿Qué me dice? ¿Qué nos puede decir aquello que sé y que sé que lo sé bien o que es mi referente? Que nos quedemos así sin indagar más. Sí, que nos seguimos así, exactamente, porque ya lo tengo como base o como clave y a lo mejor no es momento de desordenarlo. En cambio el error me está diciendo que tengo la oportunidad de una búsqueda de mejor. E ilusión se refiere a tener esa esperanza, a tener ese ánimo, a tener ese brío, a tener ese ímpetu de seguir mejorando. Y porque si una virtud me parece que prepondera en los educadores es esa del futuro, la esperanza, es decir, la ilusión de mejorar. Enseñamos cuando realmente hay vocación porque quiero darle al otro. O sea, si lo veo como un mero trámite de transacción en donde yo trabajo y acá me pagan y realmente lo que hago no lo estoy concientizando, hombre, habría que pensar si estoy en el lugar correcto de profesión. ¿Qué tenemos creo yo, que hacer los docentes? Hacerlo con esas ganas de querer servir al otro, en la medida en que yo sirvo al otro, en la medida en que yo quiero mejorar a mí mismo, entonces ese proceso de enseñanza-aprendizaje realmente se cumple. ¿Por qué? Porque entonces tengo, además de conocimientos, habilidades y actitudes. Y entonces voy mejorando de manera más congruente con la propia manera de ser natural del ser humano. La otra, o la segunda propuesta de Edgar Morin es globalización para contextualizar. ¿A qué se refiere con eso? Dice que es necesario que sigamos tomando camino para comprender que en cualquier parte del mundo hay humanos y que los humanos tenemos diferencias culturales, sociales. Sin embargo, seguimos siendo en lo principal humanos y eso nos caracteriza como globalización. De la globalización que nace desde el punto de vista económico, la quieren jalar a la educación para concientizar que somos un grupo humano, tal cual, y de ese grupo humano mundializado, cada uno tenemos que ir adecuando en nuestra localidad, en nuestro medio, en nuestro entorno, aquello que el resto del mundo me puede aportar. En pocas y llanas palabras, estar plenamente conscientes de que cualquier ser humano esté donde esté y más ahora con las oportunidades de las tecnologías de la información y la comunicación, puedo tener acceso a conocer más y me puede enseñar más. Es decir, en pocas palabras, que me deje de fijar en aquello en lo que no coincidimos, porque eso nos hace perder mucho tiempo y nos hace enrollarnos en cuestiones hasta de conflictos bélicos, y sí darme cuenta que hay muchas cosas que el otro, aunque esté ahí lejos, me puede aportar y yo lo puedo recibir, igual que yo le puedo aportar y compartir y él lo puede recibir. Y entonces voy globalizando desde quién soy, desde mi localidad. Es decir, lo que dice Morin es, yo no puedo perder identidad, yo no puedo perder la identidad de que soy latino, de que soy mexicano, de que trabajamos de tal o cual manera, de que nuestro sistema educativo funciona de tal o cual. Desde eso que somos, lo interesante es compartirlo. Y vamos a encontrar que muchas cosas le pueden servir a otros y mucho de los otros nos puede servir a nosotros, que no nos da un referente claro. Imagínense toda la cantidad de cosas o de posibilidades que esto tiene que suceder. ¿Qué hago? Desde mi profesión busco justo lo que puedo compartir y lo que me interesaría que me compartiera, sin tener obviamente un referente claro y concreto, porque hay demasiado saber, demasiada información, demasiada cultura. Dice que otra cosa importantísima es que es necesario que los
los seres humanos regresemos a concientizar que somos seres humanos y que los saberes no están por un lado, es decir, que todo lo que enseñamos no está acá y yo, docente, estoy acá, sino que es el docente con su parte biológica, con su parte psicológica, ya que me faltó un ahí, lo siento, con su parte social, cultural, histórica y trascendente, es decir, con su todo y a la vez con cada una de estas partes está transmitiendo al otro lo que quiere o lo que necesita o lo que requiere que se sepa en educación formal. Que tenemos que ser seres humanos completos. No soy de una manera en la escuela y de otra manera en casa y de otra manera con los amigos. Más bien, soy un referente claro de comportamiento, de vida, de congruencia, y eso es lo que con mi todo y con mis partes me va haciendo involucrarme en la enseñanza del otro. Pone ejemplos muy claros ya a nivel educación formal, en donde dice, cuando nosotros investigamos, tenemos la tendencia normal, o nos dicen, nos enseñan, ¿no? Lo que encuentres en la investigación, lo que reportes de la investigación, que no lleve tu afecto, tu punto de vista, tu manera de pensar, es decir, intentamos que sea lo más objetivo posible, ¿no? Que esa es una palabra que nos utiliza muchísimo, que el reporte sea objetivo, que no involucre, y dice Morán, oigan, no, regresemos a lo humano. Entonces, no hay, porque además no es cierto, no hay manera de que yo reporte algo, de que yo escriba algo sin que esté mi ser ahí. Mejor concientizo que sí está mi ser y entonces divulgo lo que yo creo como persona y lo que observé además en nosotros. Y entonces ni hay una totalidad objetiva, ni hay una totalidad subjetiva, sino se va interrelacionando y entonces sucede una intersubjetividad en esto de la investigación y que hace cobrar más conciencia humana. Involucrarme otra vez en este proceso o en este saber, en este caso para la educación formal. La clave, conocer la historia, sobre todo a partir del siglo XVI, con los grandes descubrimientos que hacen los seres humanos, con los grandes avances, o los primeros grandes avances tecnológicos, que dice Morante, este es el parteaguas para darnos cuenta que estuvimos, dice, en una época mucho más lineal, mucho más primitiva, mucho más escolástica, y son los descubrimientos o la historia a partir del siglo XVI la que nos hace concientizarnos y estar más involucrados con nuestro entorno. Conocer la historia es una manera de podernos comunicar y de podernos comprender. Otra es que le tenemos que tener confianza a aquello que es inesperado, a aquello que es desestructurado. Nos invita otra vez a salir de esta linealidad o de este orden en el que nos gusta vivir cómodamente, para aceptar el cambio, para aceptar que las cosas pueden funcionar de manera diferente. Y no nada más aceptar que venga lo inesperado, sino yo también puedo ser provocador de esas cuestiones inesperadas. Porque también dice, si solo espero que llegue, sigo en la zona de confort y puedo ser yo también provocador en cuestiones
micro, en mi aula, en algún contenido que a lo mejor tengo atorado y que año con año digo, ay Dios, ya viene, que tengo que enseñar el no sé qué y me cuesta mucho trabajo, pero no se me ocurre o no busco otra manera de lograr enseñarlo, es decir, hasta en cosas así de pequeñas o en cosas mucho más grandes que ya pueden ser a nivel personal o profesional, es decir, de mayor impacto social. Eso pues cada uno lo vamos sabiendo. Tiene una propuesta muy clara de comportamiento, de ética. Dice Morán, mientras no nos concienticemos los unos con los otros como humanos, en pocas palabras, mientras no nos demos cuenta que debe prevalecer la tolerancia, es decir, que concienticemos que todos seamos quienes seamos, simplemente por el hecho de ser humanos y de pertenecer a una globalización, cabemos, todos, absolutamente, cabemos en el mundo y todos nos podemos aportar, por eso la tolerancia. ¿Cómo llevar a cabo la tolerancia? Lo mínimo indispensable es, tengo que tratar bien al otro siempre, no importa quién sea, no importa cómo sea, lo mínimo indispensable que el otro merece de mi parte es que yo lo trate bien y sea yo afable, es decir, tenga yo una sonrisa profesora, siempre. Es decir, aunque esté enojado, puedo decir que estoy enojado, puedo decir que estoy frustrado, puedo decir que estoy triste, puedo decir que tuve un problema, pero aún así el otro tiene que saber que de primera instancia lo acojo, que es algo que nos cuesta mucho trabajo, más cuando somos adultos. Ya que logro ser afable, ya que logro asumir que el otro existe y que por el hecho de ser lo tengo que tratar bien, pase lo que pase, sea quien sea, entonces puedo comenzar o emprender un pensamiento de comprensión. ¿A qué se refiere? Yo puedo no coincidir con que alguien por crueldad a los animales sea torero y mate a los toros, por ejemplo. Yo puedo alcanzar a comprender por qué lo hace, porque es una tradición cultural, porque conlleva una reunión de grupo, etcétera, etcétera. Perfecto. Esos son los alcances cognitivos que le pueden decir a mi cabeza, entiendo, comprendo por qué se lleva a cabo o existe la tauromaquia. Eso no significa que yo lo justifique, es decir, yo puedo decir, por supuesto que yo no estoy de acuerdo, la agresión hacia los animales es tal y tal y tal y tengo un sustento, sin embargo, alcanzo a comprenderte. ¿Me voy a pelear con el torero? ¿Qué voy a hacer? Procuro, así de claro, no dialogar de esto. Me parece que yo tengo mucho que decirle y él tiene mucho que decirme, independientemente de su profesión y de la mía. ¿Sí me explico? Es decir, como seres humanos. Y entonces ahí entra justamente la tolerancia. Cabe el torero y qué apoyo. Y de qué manera no me conflictúo, no llegando a estas discusiones en donde yo no justifico su manera de actuar y él no alcanza a justificar que es un animal que está a nuestro servicio. ¿Sí? Cada uno tiene diferentes posturas, entonces si yo tengo un referente muy claro y me cuesta trabajo cambiarlo o no quiero cambiarlo porque me tiene convencida y a él le tiene convencido lo suyo, busco otra manera de relacionarme con él, de empatar con él, de ver lo bueno que tiene él y de poderlo compartir en pocas llenas palabras. Y entonces todos sabemos, dice que si vamos cumpliendo todos estos puntos, entonces iremos mejorando desde donde estamos la educación formal. Y con esto cierro. Esta es como su parte principal de la cuestión ética. Concientizarme como persona y yo como persona, con ese comportamiento
lo impacto en mí mismo, es decir, yo soy quien soy por la parte biológica y genética que heredé, pero también soy quien soy por todos los aportes que los diferentes entornos en donde me he movido me han ofrecido. Entonces voy siendo una combinación de lo externo y de lo congénito. Entonces me relaciono conmigo mismo y a la vez yo me aporto a mí mismo, es decir, reconfirmo quién soy y me relaciono interpersonalmente con los demás y les voy aportando, y esas relaciones interpersonales nos van conformando primero como familias, luego como comunidades más amplias y luego como sociedad y luego de manera global, para justamente llegar a la globalización mayor, que es la conciencia de la especie, como somos como seres humanos por naturaleza, por el simple hecho de ser humanos. Dice, bueno, cuando concienticemos estos puntos, entonces nuestra educación en aula, no importa cómo se dé, siempre va a estar bien, de acuerdo a que la vamos a poder contextualizar y vamos a poder aportar esos contextos al mundo. ¿Por qué? Porque estoy concientizando a mi ser, a mi manera original de ser y el impacto que esto va teniendo al resto del mundo. Y ahí fundamenta pues, la teoría del caos que les decía yo al principio. No hay una manera de hacerlo, les vuelvo a repetir, dice Morán. Todos sus postulados son 6 libros a los cuales les llama el método, pero ese método no es un camino preciso, sino justamente son todas estas diferentes posibilidades de las que yo tengo la posibilidad de tener como recursos con la idea final de mejorar. Cada uno sabe qué puede mejorar, cada uno sabemos de qué pie corremos. Les voy a ir poniendo algo que ha venido surgiendo de las propuestas de Morán. Quienes estudian a Morán y se dedican a la parte educativa, muchos pedagogos, sobre todo españoles, han querido aterrizar el cómo hago vida las propuestas de Morán en el aula. Y entonces, lo que sugieren son diferentes alternativas que se prestan a ser tan generales o tan amplias como el pensamiento complejo, la complejidad nos lo expone, pero que tengamos referentes de cómo, estando las que les voy a presentar, no importa en qué nivel educativo nos encontremos, nos puede servir para nosotros y nos puede servir para la manera en cómo nosotros enseñamos o transmitimos el conocimiento. Estas propuestas las pueden encontrar en un libro que se llama La deconstrucción del saber pedagógico, si no me equivoco. Es de un español que se apellida Colón, en lugar de Colón, con M final, sin acento. Entonces él hace estas propuestas ya más aterrizadas. ¿Para qué se las presento? Como para que podamos darnos cuenta que cada uno desde nuestro ámbito podemos con toda tranquilidad irlas tomando, irlas implementando y viendo si funcionan o no funcionan. Comentaba yo él me comentaba hace un momento, sobre la marcha he tenido que ajustar tal y poner tal para que los chavos se interesen en el programa de Lego y entonces no nada más vengan y armen y se vayan y digan, ay, me divertí mucho en la tarde. Sí, armé, pero ¿cuál fue el sentido de armar? O sea, ¿a qué me lleva? Entonces me decía, tuve que pensar cómo conectar ese armado con la vida
y ese armado con la vida, le decía, y ahora que platiquemos de complejidad, te vas a dar cuenta que es eso, ¿no? Es ir conectando unas cosas con otras para finalmente hacerlas bien. No nada más tener una gran cantidad o un cúmulo de información que a veces tenemos y repetimos con mucha facilidad, pero no concientizamos o no llevamos a cabo o no nos acaba de servir para ser mejores. Y la idea es buscarle para ser mejores. Ok, aprendizaje en laberinto es la posibilidad que tenemos los docentes de pensar en presentar ideas que a veces no concuerdan, ideas que parecen no tener sentido e impulsar a los niños a que junto con nosotros, porque además algo importante, la complejidad no nos pide que nos separemos, que estemos siempre trabajando con los chavos, no que deleguemos las actividades. Salud, lo que les tenemos que delegar es la responsabilidad de que ellos lo hagan, de involucrarlos, pero nosotros no nos podemos desafanar, es decir, no te dejo tarea y hasta el día que la entrega me vuelvo a acordar de que la tenías que entregar, sino en el camino yo voy siendo referente, yo me voy acercando a ver cómo van para ver si se está logrando o no ese asunto. Entonces, aquí lo que nos dice es que aquellas cosas que se nos pueden ocurrir, que no tienen sentido, que no tienen pies, mi cabeza no se propone. Se les ocurriría comerse una manzana morada y por qué, a ver, intenten buscar que pintemos una manzana morada y con qué lo haríamos y por qué, y qué nos dañaría y qué no, es decir, ¿no? Cosas de ese estilo con la finalidad de ir despertando opciones en los niños y de ver cómo de una manzana y un color morado puedo aprender algo de química, puedo aprender que el sentido de la vista a lo mejor por atracción me funciona mucho más y se me antoja más o se me antoja menos, en fin. Otra propuesta es aprendizaje interpretativo. Aquí, ¿en qué le doy espacio al estudiante? Con base en los contenidos que me marca la SEP y tengo que presentar, o con base en los contenidos que yo propongo en alguna asignatura o en algún nivel educativo, dejar al estudiante que de manera libre aprenda, es decir, si tiene que aprender, dígame un tema. Fracciones. Tiene que aprender fracciones. Yo le voy a dar el referente del tema, le voy a dar el mínimo indispensable y le voy a ofrecer que puede seguir aprendiendo a través de alguna lectura completa, de ponerle una serie de ejercicios, de que él vaya y consulte con un experto, que en este caso del tema podría ser consulta o entrevista. Es decir, le voy a dar la oportunidad de que, de acuerdo a su interés, a su manera de ser, él vaya y busque la manera de concluir, aprenderlo, pero no lo voy a dejar. Es decir, si decide hacerlo por ejercicios, le puedo decir, oye, los puedes encontrar aquí o de esta otra manera, ¿no? Por ejemplo, o a lo mejor acércate a tu compañero que ya le agarró más fácil al tema y entonces con él lo puedes consultar o acabar de aprender, ¿no? En fin. ¿Qué es la idea? Que estoy dejando en la responsabilidad del estudiante el aprender a su estilo, y por otro lado le tengo referentes claros de lo que tiene que aprender, es decir, la figura del docente no se pierde. El asunto es ir responsabilizando al estudiante de la manera en cómo lo quiere hacer. A veces decimos, para mañana ilustran el tema de las partes de las plantas. Entonces les decimos, van y compran una monografía y la pegan. ¿Y por qué no a lo mejor uno con monografía, otro va y corta una
una planta y la pega, y otro lo quiere dibujar, y otro lo hace con un palito, y otro a lo mejor ni siquiera lo ilustra, y entonces se le ocurre que su ilustración es que se pone él como planta y se pega papelitos y me dice dónde están las partes. ¿Sí me explico? Finalmente lo que necesito es que se aprendan las partes de la planta. ¿Cómo ilustré? Da lo mismo. Y luego nos preocupan mucho esas cosas. Si no lo traes pegado, derecho, enmarcado, no sirve. ¿Por qué? Es decir, nos detenemos mucho en estos hábitos de orden, que finalmente ni nos acaban dando orden, porque luego llegan a la universidad y les platico que la portada y el nombre, ¿no? Y nosotros toda la primaria les pedimos que pusieran en cada hoja el nombre, la fecha, y así. A ver, sí se necesita, yo no estoy diciendo que sea inadecuado, parece que a veces como que perdemos perspectiva en eso y nos cuidamos mucho estos detalles, y eso nos hace muy lineales, y entonces perdemos el fondo por la forma. El fondo por la forma. El fondo por la forma. Y entonces, en lugar de provocar entusiasmo por aprender, aprender debe ser divertido, aprender debe conllevar entusiasmo, pero no que digan, no, me parece que no debe ser una lápida, es decir, yo aprendo porque quiero aprender, claro, no todo me interesa aprenderlo. En primaria yo entiendo, tenemos que saber de todo, ¿sí? Y no todo nos interesa, pero entonces ahí es donde se vale jugar con este tipo de asuntos, porque aquel niño que le interesan las fracciones va a buscar a lo mejor lecturas, ejercicios y consultas, y aquel que no le interesa me voy a dar por bien servido porque las mecaniza. ¿Sí me explico? Pero entonces le di chance a todos y la oportunidad de que todos tienen un mínimo indispensable de conocimiento, pero cada quien va profundizando a donde le interesa. Y ustedes me dirán si coinciden o no. Aprendo porque me interesa. Lo otro, honestamente lo paso normalmente de noche. Ni lo guardo, y si lo guardo, pues ahí queda acumulado como información, pero sin más. Entonces, me parece que es muy importante, sobre todo en la edad preescolar, escolar, que todavía se dejan, son más dóciles, invitarlos a aprender, y luego cuando llegan a secundaria pues ya tienen otras ocupaciones más personales y más biológicas, y entonces se les quiere implementar en ese momento. No es que no se pueda, es que no cuesta más trabajo, ¿no? Hay que buscarles otras técnicas, pero bueno, esto en cualquier nivel educativo lo podemos llevar a cabo. Otra, esta es mucho más abierta, que me parece que por nuestra manera de llevar a cabo la educación todavía vista de que la logremos hacer, y es donde no nada más los estudiantes son libres de ver la manera en cómo aprenden, sino que son ellos mismos los que van planteando los contenidos. Que ahí sí, evidentemente nosotros no lo podemos hacer, uno, porque estamos sujetos a un sistema educativo, y el sistema educativo, sobre todo en educación básica y en media superior, nos presenta un currículum tal cual se tiene que cubrir. Mínimo indispensable, a eso yo le puedo hacer agregados, ¿no? como institución, pero lo mínimo indispensable lo tienen que tener. ¿Cómo puedo jugar con la autogestión dentro de este marco de referencia curricular que nos marca la SEP, que nos marca la UNAM? Que los estudiantes propongan contenidos de su interés independientemente de lo que tengamos que aprender. Y ojo, que propongan contenidos de interés, pero que sean capaces de relacionarlos con aquellos contenidos que son parte de nuestra estructura curricular. Yo creo que un gran secreto de esto es cuando yo empiezo a promover que el estudiante estudie porque quiere, se deja de convertir en una pesadilla sacar buenas calificaciones. Es decir, si yo entusiasmo por aprender y acepto que para unas cosas soy bueno, para otras regular y para otras
inadecuado o no tengo las fortalezas, pero aún así lo mínimo indispensable le pongo en esfuerzo, la calificación cae solita, ¿sí me explico? Entonces la calificación hasta se vuelve más real, de lo que realmente sé, de lo que realmente me interesa y para lo que realmente tengo habilidad, y entonces dejan de ir tras el número y empezamos a aprender a ir tras el aprender, tras el saber. Ojo, además, obviamente, iniciar esto no es que a la primera me funcione, habrá casos que sí, habrá casos que tenga yo que hacerlo, para empezar desde mí, y de ahí. Demás. Otra manera es la investigación-acción. Se propone un tema, ya sea de los mismos contenidos curriculares o de la misma autogestión, y se vive en el aula, se va desarrollando en el aula, y además se comparte. No se hacen investigaciones, es una de las cosas por las que promulga mucho la complejidad. Por favor, dejemos de ser individualistas. El constructivismo sí es bueno, es decir, cada uno finalmente aprendemos desde nuestras posibilidades y desde nuestra manera de lograrlo. Sin embargo, si no compartimos la investigación, si no la trabajamos de manera colaborativa, no tiene mayor trascendencia. Fomentemos que trabajen en equipo, fomentemos en el aula. Yo sé que si lo dejo para la casa, estoy complicando muchas situaciones que están fuera del control de los chavos y la gran mayoría no se logran. Pero si yo abro los espacios en el aula de investigación-acción, en el momento voy a ver cómo es el proceso de oxidación, y entonces en ese momento traigo lo que tenga que traer y van observando el proceso y lo van documentando. Es otra posibilidad. Otra cosa que dice que es trascendente por todo lo que sabemos, pues que de manera transversal, como decía Marta, si algo tiene que permear, aunque no esté de manera explícita, es la educación ambiental. Es decir, que esto no sea autogestión, que esto esté de manera curricular o no esté, los docentes lo pongamos como referente de vida en nuestra actividad diaria. Y entonces le pidamos al estudiante, para de esa manera lograr que se involucre más, que proponga opciones de qué hacer con el ambiente, ya sea en su casa, ya sea en la escuela, ya sea en el lugar donde él se mueva, y que nos vaya, que estén a su alcance, es decir, que el estudiante las pueda llevar a cabo y que nos vaya platicando los resultados por escrito, de manera oral, como sea. ¿Me explico? El asunto es que esto siempre esté involucrado en nuestro enseñar y en nuestro aprender. O sea, que nosotros también seamos parte de eso. ¿Tú qué vas a hacer? Cada uno podemos tener un algo. A lo mejor yo, tal cual me dicen los letreros, simplemente voy a abrir y voy a poner la regadera y voy a poner mi cubeta para utilizarlo. Bueno, de 7 días de la semana, ¿cuántas veces lo logré y por qué no lo logré? ¿Sí me explico? Pero yo, docente, también voy a ser parte de ese algo. Voy a tener mi propuesta desde mi alcance, sin querer a veces llegar a muchas cosas. Salud. Ahora, o involucrarlo no nada más de manera individual, sino a lo mejor un proyecto conjunto. Entonces, recoger la basura. Y por equipo se recoge la basura que eso no debería ser donde que no se tira. O limpio, en fin. Creatividad. En los docentes sepamos qué es la creatividad y que no la arrinconemos y lo voy a hablar de nuestro sistema educativo, como solemos hacer muchas veces aquí en nuestro país. Es muy impresionante que en preescolar les damos y les facilitamos una gran cantidad de material, de permisos de movilidad, de cantos, juegos, es decir, les fomentamos que hagan por su cuenta y les decimos
decimos que qué hermosa les quedó la lámina, la bandera rellena de papel crepé, en fin, lo que hagamos. Y de repente llegamos a primaria y entonces nos empezamos a preocupar muchísimo porque tenemos que acabar el programa, pase lo que pase. Y entonces cualquier actividad y pues nada, te sientas, escuchas, aprendes y seguimos porque tenemos que acabar. Entonces dice que en cualquier nivel tenemos que tener siempre presente que hay que fomentarla porque es una capacidad humana. ¿Y qué hacemos? A caminar caminando, a nadar nadando, es decir, si no lo hacemos, la vamos guardando, la vamos atrofiando y después nos cuesta más trabajo desenvolverla. Hay que tenerla siempre presente, sabiendo qué es, ¿no? Primero tenerla como referente teórico y después de eso dejar en libertad de movimiento o de opciones a los estudiantes, no perderla de vista. Las tecnologías de la información y la comunicación, sé que en nuestro país no es para el alcance de todos, sin embargo, de alguna manera todos estamos involucrados con una televisión, con un radio, con un teléfono celular, ¿no? Aún en medios socioeconómicos adversos. Entonces, ¿cómo a través de algún aparato tecnológico puedo yo involucrar a los estudiantes para que a través de esa tecnología aprendan, la que sea? Todos tienen televisión, o sea, de eso no nos escapamos, o sea, es un miembro más de la mesa, ¿no? Entonces, desde la misma televisión nosotros podemos ir enriqueciendo e inventando cómo sacarles. Si yo sé que ven Los Simpson y que eso les daña mucho, por poner un ejemplo, ¿por qué no me hago aliado de Los Simpson? Y entonces vayan y vean el capítulo, ¿no? Y me vienen y me cuentan, pero me cuentan, a ver, ¿con qué referentes? ¿Qué sí harías y qué no? ¿Y qué no harías? ¿Cómo se relaciona con el contenido de tal semestre? Y es al azar. Y de ahí, hombre, juego con esto. Y estoy involucrando la tecnología. ¿La tengo que involucrar? Yo creo que sí. Es algo que ya vino para quedarse. Me parece que no la puedo sacar del juego y que con lo que tengo, con los recursos que cada uno tiene, le puedo sacar provecho. Y este es como otro gran postulado de la complejidad. Ya no tanto es una manera de bajar al aula las cosas, sino la complejidad lo que pide es que dejemos de hiperespecializarnos tanto en un saber. Es decir, a lo mejor soy psicólogo, pero de psicología soy clínica y de clínico soy psicoanalista ortodoxo freudiano y ninguna otra cosa cabe. A ver, no. Lo que nos pide es hay que intentar generalizar. No puedo nada más saber de la propuesta freudiana. También existió Jung y también actualmente existen muchas otras teorías que son conductistas y que a lo mejor suena que se contraponen con el psicoanálisis, pero que seguramente tienen mucho que aportar. Es decir, cuidado con hiperespecializarnos, con querer analizar tanto, entonces pierdo la diversidad. Es decir, me quedo con la corteza del árbol del bosque, pero yo no vi el bosque. Y necesito ver el bosque y ver el árbol y ver su corteza. ¿Sí me explico? Ver el todo y ver los partes. Y entonces, intentar en la medida de lo posible generalizar y sintetizar en lugar de solo analizar. No está peleado con el análisis, ¿eh? Porque son las partes. A lo que está, hombre, no peleado, a lo que no sugiere que evitemos es a querer analizar tanto que después nos complica. En lugar de complejizar, complica. Gracias por escucharme. No sé si tengan alguna duda, si les haya gustado, si no gustado, más bien. Eso es como...
ejemplo, el romper con el hábito, esa ansiedad o incertidumbre de lo nuevo en el ser humano, digo, ya que somos biopsicosociales, culturales y todo esto, como por la cuestión, por ejemplo, de la red, yo he escuchado maestros que, por ejemplo, el involucrar lo que son la inteligencia emocional en el aula les da como cierta resistencia. Entonces, ¿qué trabajo tendría que hacer el maestro o la persona que tiene que involucrar nuevos conocimientos y le genera esta resistencia? Yo creo que en este caso lo primero es pensar que por naturaleza los humanos nos resistimos al cambio. Tendemos a la rutina. Es natural, es connatural a nosotros. Cuando yo concientizo la resistencia al cambio, desde mi manera de aceptarlo, es decir, hay quien de tajo dice, a partir de mañana cambio y voy a hacer tal y tal y tal, y hay quien dice, no, yo pian pianito, de fumarme 10 cigarros me voy a empezar a fumar 9, de 9, 8, ¿sí me explico? Es decir, cada quien desde su manera, el caso es concientizar que somos resistentes al cambio y que tengo la posibilidad de buscar otras opciones. Cuando me convenzo, es cuando lo hago. Por ahí te respondo. Pero entonces es un trabajo personal. Es un trabajo personal. Totalmente. Ok, hay una cosa, es un trabajo personal, pero eso no me exime, al contrario, me obliga a compartirlo con el otro. ¿Sabes qué? No encuentro la manera de hacer tal, o no encuentro la manera de no enojarme con este que tengo sentado aquí adelante y que se me para cada que... ¿Sí me explico? Si yo socializo eso es algo muy importante de la complejidad. Ni se va hacia el socioculturalismo vigotskiano, en donde todo lo socializo, ni cae en el otro extremo constructivista, en donde yo todo lo aprendo desde mi particular manera de ser. Intenta compaginar ambos aspectos, entonces, desde lo que soy, porque alguien ayúdame. Sí. Yo tengo una duda. Nosotros, bueno, en el diplomado de la RIEP nos hablan que parte del sustento de lo del pensamiento complejo viene lo transdisciplinar. Tendría que ver con la parte que tú mencionabas al final de síntesis y generalidades, porque esa es la parte que creaba mucha confusión en los maestros, que era esa parte de lo transdisciplinar, y bueno, y la incertidumbre también nos lo manejaban en la cuestión educativa, si nos pudieras precisar esa parte, porque fue algo que a los maestros les generó mucho conflicto, porque yo creo que desde la palabra, el poderla pronunciar, la transdisciplinariedad, genera siempre esta situación de angustia, sobre todo eso, ¿no? Angustia a lo desconocido, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y la resistencia, como decía la maestra, a modificar estas estructuras. La transdisciplinariedad no es otra cosa que nos pide la complejidad, que dejemos de ver los saberes parcializados, es decir, niños, saquen su cuaderno de matemáticas y vemos fracciones, niños, acabamos matemáticas, saquen el cuaderno de biología y vemos biología, niños, ya acabamos de ver las partes de la flor, nos toca geografía. No, que la transdisciplinaridad es poder lograr, y eso, otra vez, desde, tengo que ir yo armando el cómo, desde donde estoy, para ver que las fracciones se pueden relacionar con las partes de la flor y con la cadena montañosa que existe en nuestro país. Como, por ejemplo, si les interesa empezarlo a trabajar así, lean cómo se trabaja por proyectos, la metodología por proyectos. Es un referente claro que nos ayuda. Nada más, un favor enorme, si tengan mucha conciencia de que trabajar por proyecto, sobre todo, perdón que lo diga, pero quienes trabajan en secundaria, de repente, otra vez es geografía y entonces les dejo el proyecto de tal. No. Trabajar en proyectos es que me voy con el profe de mate, me voy con el profe de geografía, me voy con el profe, y entonces un trabajo largo por piedad, uno por piedad, uno en donde además, y yo también promulgo por eso, y eso no lo dice la complejidad, eso más bien es una tendencia que está saliendo en autores europeos que dicen que basta de querer meter
y atiborrar de información. Vivimos saturados de información. Entonces le llaman educación lenta. Promueve trabajar por proyectos nada más que con bases generales. Hombre, más vale saber lo mínimo indispensable a pedirles que investiguen, acumulen información. Y entonces o copian tal cual o copian y pegan si tienen acceso a computadora, y otra vez no logro el asunto. Mejor poco pero seguro y de varias asignaturas. Entonces un buen referente, espero les sirva, es leer la metodología de trabajo por proyectos, y otra que también es muy viable, sirve para todos los niveles, pero destaca su uso en prepa o bachillerato y en nivel superior, una que se llama ABP, Aprendizaje Basado en Problemas. Lean también. ¿Qué hay que hacer? Me parece que no es sano dar una metodología, una receta. Me parece sano que cada quien lo vayamos leyendo y adecuando a lo que somos. ¿Qué hay que hacer? Salir de esta zona de confort y decir, hombre, algo. Ojo, que también eso luego es importante y nos sucede, creo yo, mucho a los docentes. Vemos esto como si nos estuviera jalando una ola enorme y a qué horas voy a salir. A ver, podemos empezar en lo poco, ¿me explico? En aquello, para que me entusiasme en aquello que me gustó mucho. A lo mejor no en el contenido que me está haciendo una pesadilla enseñar, sino al contrario, en el contenido que me fascina enseñar y que se me facilita, ¿por qué no darle un giro? Y entonces me doy cuenta que ese desordenarlo y volverlo a integrar o a ordenar funciona. Salud. Gracias. Y entonces, ya después le entro a otros. O sea, no sintamos que tenemos que hacer todo a la vez, y es a lo que me refiero. Se puede ir por partes. Una cosa. Y ya después más. Bueno. Ahorita contesto lo de la incertidumbre. Ahorita, por ejemplo, a raíz de lo que estás mencionando, en esto de la ola, que los maestros se sienten jalados hacia ella, con esto de la RIEP y demás, yo siento que otra también de sus preocupaciones, más allá de poner las actividades en esta parte de transdisciplinariedad, es cómo evaluar esta cuestión que estoy aplicando. Entonces, desde esta parte del pensamiento complejo, ¿cuál sería como que tu propuesta que tuvieran ellos como para poder evaluar esta situación que tienen que aplicar? Miren eso. Extremista. Yo diría que ni siquiera deberíamos evaluar con número, bueno, pero eso es un punto y aparte. Me parece que puedo poner los mínimos indispensables referentes otra vez. Es decir, estoy pidiendo un proyecto, un trabajo escrito, que es para mí importante, que tenga una introducción, un desarrollo y un contenido. Entonces la introducción tiene tal porcentaje, el contenido tanto y el desenlace tanto, y a lo mejor la redacción tanto y las fuentes de consulta tanto, y a grandes rasgos yo les diría que si me lo entregan, si hicieron el esfuerzo real, pero ¿dónde me voy a dar cuenta si hicieron el esfuerzo real? Si yo me involucro. Si yo me involucro en esa actividad que le dejé a los chavos. Por eso a veces es sano trabajar en equipo, porque es más fácil como docente, porque tenemos hartos chamacos, acercarme al equipo y no tanto a un proyecto individual. Yo voy viendo el esfuerzo que pusieron, me doy por ser algo, se llevaron, cada uno. Entonces, establezco estos criterios que les digo de entrega. Puedo poner por entrega a tiempo, por ir presentando adelantos, en fin, le voy dando un porcentaje como a diferentes indicadores, y bueno, pues ni modo, me tengo que ajustar a la norma de número y sobre eso le doy un indicador, pero más que nada el hecho de que lo entreguen y de que se hayan involucrado me parece que le puedo dar un referente, un valor numérico alto. Por ahí podrías como un poco capotear el asunto, que sepa que les voy a calificar. En entregables, me explico, que para ellos sea muy claro que es un producto entregable con ciertas características. No lo dejo tan al aire, pero a la vez lo voy a puntear alto porque yo sé cómo lo han venido desarrollando. Sí. En este mismo planteamiento,
¿Qué pasa con la promoción? Con la promoción o no promoción hacia el grado superior, hacia el grado siguiente. O hacia el nivel De que siguiente. aprueben año y... Ajá. Yo soy de la idea de que, a ver, vivimos acotados a marcos o referentes curriculares. Yo creo que si un niño no adquirió esos mínimos indispensables, me parece que sería muy sano que repitiera. Para eso tendríamos que fomentar una cultura. Ahora, no tendríamos que llegar a eso si yo tengo como docente la oportunidad y como papá de dar un seguimiento puntual a la criatura, pero muchas veces porque no llegan al tope simplemente de madurez a nivel fisiológica, es sano que, o podría ser sano que repitieran, o bien le voy dando el seguimiento hasta que logre esos mínimos indispensables y que se promuevan. Sí, contestar eso a veces es difícil porque tienes que tener el caso como en concreto. A veces es más sano que hasta por horarios a lo mejor y por involucramiento de los padres repitieran sexto de primaria y no entraron a la secundaria porque en fin. Ir analizando el caso particular. Sí, Mati. En este caso que usted menciona, y referente a la pregunta del maestro, esto más bien me parece a mí que queda de secundaria para arriba e incluso preparatoria para arriba. El ABPI y lo de proyectos. No, esto de la promoción, porque usted dice, ok, es sano que repita, sí, pero, y que se involucre el padre, sí, pero a los padres les interesa que su hijo se promueva y a los docentes también, que los niños se promuevan conforme el grado que acaban de cursar, bueno, que al siguiente y bien, etcétera. Si esto implica que el niño se va a quedar un poquito rezagado porque el maestro piensa que no ha alcanzado esas habilidades en un determinado aspecto, no creo que le favorezca mucho al niño, bueno, y no creo que el papá esté como muy contento con el resultado, y a veces seguramente que ni el maestro, ¿no? Y eso luego nos provoca hasta deserciones. Exacto. En este caso, a mí me parece que lo que usted está comentando se aplica un poco más de preparatoria para arriba, en donde esto cabe, ¿no? En donde como que hay como más conciencia por parte ¿Qué aplicarías? ¿Que vuelvan a recursar el año? No, al contrario. Sí. Sí, porque además aquí, como todavía tenemos muy fraccionado el conocimiento y va siendo por asignaturas, pueden ir salvando, evidentemente, recursando aquellas que tengan o que no hayan adquirido los mínimos y por supuesto. Eso ocurre en prepa, en la superior, etcétera, ¿no? Y como que sin tanto problema, o sea, como con más conciencia de que cuáles son mis limitaciones, mis alcances, lo que sí estoy entendiendo bien, pero para un pequeñito de primaria, incluso de secundaria, eso hasta puede ser frustrante, ¿no? No puede, es definitivamente. ¿No? El no alcanzar los objetivos mínimos que se planeaban en tal o cual asunto es frustrante, pero también de ese error, por llamarlo de alguna manera, puedo pero hasta dónde el niño va a entender, puede tener en ese momento la capacidad de entender que este error le puede favorecer más adelante, o al papá, ¿no? En ese momento. Ahí hay que ver el asunto eminentemente personal y ver qué es lo más conveniente. Lo sé, digo, ahí no puedes tomar una decisión en una respuesta tan tajante, evidentemente, porque la casuística hay que ver. Y no quiero que se me olvide lo de incertidumbre. Un segundito, perdón. ¿Qué es la incertidumbre para la complejidad? Desde el punto de vista del conocimiento es que todo saber es inacabado. Es decir, que ahorita Piaget descubrió que aprendemos por estadios y entonces de los tal a los tal aprendemos de tal manera y de los tal a los tal tenemos este tipo de pensamiento ideal. Eso, ok. Pero ¿qué creen? Que después llegó Vygotsky y dijo, sí, pero si eso no lo comparto, entonces esto no se hace vida con quién sabe qué, de no sé qué. En pocas y llanas palabras. Que dejemos de intentar
intentar hacer leyes, porque después el átomo sí se divide y los planetas no son 9. Y siempre estemos abiertos a que van a venir nuevas opciones. Lo de hoy es tal metodología, tuvo un boom Montessori en algún momento, y después vimos que sí funciona, pero no para todos, ¿no? Y entonces después vino otra, y Montessori es mal, es inadecuado, la desbancaron. No, simplemente vinieron otras posibilidades. Eso es lo que pide la complejidad en cuanto a incertidumbre. Tener la capacidad cognitiva tan flexible que sepamos que el conocimiento es inacabado y que entonces eso, además dice, es muy sano porque nos mantiene desempolvados. ¿Qué creen? Que sí teníamos 9 planetas hasta el ciclo pasado. Hoy por tal Italia nada más tenemos 8. Y entonces Plutón es quién sabe qué. ¿Qué hace eso? No me equivoqué. Yo lo aprendí así porque además no soy astrólogo. Me tocó simplemente, astrónomo y el astrólogo, transmitirlo. Sin embargo, vean la posibilidad que tenemos, porque ahora entendemos que también existen planetoides y que se queden no sé cuántos. ¿Sí me explico? Es decir, ser capaces de seguir aceptando que la investigación como humanos va a seguir y esto no se acaba. Ojo, esta incertidumbre en cuestión de conocimientos, el conocimiento es inacabado. El conocimiento no termina y entonces yo puedo tener referentes, es decir, yo puedo tener una postura, ¿por qué no? Se vale. Pero eso no significa que no pueda yo saber que hay otras que la contradicen y que esas contradicciones también le pueden aportar. O lo que sí dice la complejidad es que la incertidumbre debe desaparecer del actuar ético, es decir, no me comporto a mi conveniencia. ¿Sí? No me comporto ahorita aquí bien porque me están evaluando, sino me comporto bien porque tengo convicción de comportarme bien. En la ética no se vale la incertidumbre. En la ética se vale tener un referente claro de comportamiento y tener una congruencia para eso. Así como en el saber, bienvenido lo nuevo, o lo inesperado, o la incertidumbre. Por ahí va la incertidumbre. No sé si yo tenía una idea acerca. Sí, perdón. Bueno, con respecto a lo que preguntaba la maestra, y tiene mucho de razón también la doctora, yo tuve una experiencia con mi niño en cuanto a matemáticas se refiere, pero cuando está la posibilidad de entablar una comunicación asertiva y además de ayuda mutua entre el docente y el papá, el chiquito aprende de los errores. Y así sucedió. Yo con la plática que tuve con el maestro de matemáticas y yo como mamá, no fue el ataque de maestro papá ni papá maestro, y el chiquito entendió y superó todas estas situaciones y ahora él sabe que puede aprender de sus errores sin que haya sido la llamada de atención del maestro ni la agresión de mamá. Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Cuando nosotros como docentes dejemos de ver al papá como nuestra contraparte y él nos deje de ver igual y podamos asumir esa actitud de ayuda en beneficio del otro, los chiquitos se aprenden y él está en secundaria, porque si se aprendió y ahorita sabe que él puede y es capaz de seguir adelante y que puede confiar en mí y que puede confiar en su maestro, porque de esa manera puede avanzar. ¿Por qué? Porque el error no lo compré de manera conductual, el error lo compré de manera cognitiva, como en este caso debe de ser, y entonces le puse una solución cognitiva, independientemente de que qué frustrante que el chamaco no entienda, pero ese es problema mío o de papá o de docente, pero lo que tengo que lograr es que a nivel cognitivo comprenda, y entonces le doy el referente cognitivo, no sé si me explico. Y entonces, hombre, los afectos ahí están y yo le puedo decir, verdaderamente me gustaría tal o me molesta tal, sí se lo puedo decir y ni modo. Pero lo primero es poner la solución en el nivel en el que le corresponde. Por más que yo le grite que saque 10, sí, que lo castigue sin televisión todo el mes, después digo, Dios, ¿qué hice? Porque ahora con que lo entretengo, ¿no? Además, sí, luego ponemos castigos fuera de... Y no necesito castigar cuando sacan malas calificaciones. Por Dios santo, necesito sentarme con las criaturas y enseñarles. O sea, necesito destinar el tiempo
para hacerlo. Ya sé, es utópico en el sentido de que a veces tengo 40 criaturas en un aula y cómo le voy a hacer. Hombre, hay casos en donde se necesita tanto que yo creo que sí merece la pena que me acerque o que vea yo quién se puede acercar a echarle la mano y no regañar, ¿no? Por ejemplo, es decir, no lo compro actitudinalmente, sino lo compro cognitivamente y de habilidad mental, ¿no? Que sería en este caso las mándalo. Sí, tenía la idea, o tengo la idea más bien de si se instalan los principios de la teoría de la complejidad en nuestro proceder cotidiano, pues ni habría niños repetidores, porque hay tantas situaciones, tantos rasgos que retomar, que a los alumnos se les tendría que considerar desde otra manera. El impacto social de instalar estos puntos que acabas de explicar es realmente relevante para la sociedad, nos haría cambiar en todos los aspectos. Pero ¿qué impacto institucional tendrá esta teoría? Porque la teoría en sí es magnífica, nos haría personas más tolerantes, creativas, independientes, autosuficientes. Pero cuando todo el mundo está optando por lo contrario, por acotar, por disminuir, por reducir, entonces ¿qué impacto tendría? ¿Le van a dar cabida? ¿O es un aspecto de simulación? O no sé, ¿qué respuestas tendríamos que dar ante esta situación? A ver si logro responder. Lo siento, lo voy a hacer desde como yo pienso. Yo creo que la educación evidentemente es absolutamente para todos, nada más que en corto. Es decir, me parece que los profundos y grandes cambios inician en casa, ¿no? Como primeros educadores, los padres cuando tienen esta conciencia, y en el aula implementando este tipo de alternativas, sin estar cerrado a uno. Parece que a partir de que se notan los cambios de unos cuantos niños, porque normalmente no es ni siquiera todo el grupo, sino de unos cuantos niños que están con el profesor tal, eso empieza a llamar la atención. Y entonces, ¿qué sucede? Sin que yo haya tenido que llegar a una junta y decir, es que no lo sé, ni modo, yo voy a empezar a implementar esto y esto, no lo estoy ocultando, es decir, yo estoy haciendo aristas. Pero si yo sé que políticamente esto genera una serie de conflictos, envidias, me da lo mismo como lo quieran llamar, mejor voy por la educación en práctico y en concreto, y eso empieza a impregnar el ambiente y se empieza a conocer. Entonces es más fácil que te vayan comprando la idea, y no todos, también eso hay que tenerlo en cuenta. Nunca voy a convencer a todos, esto no es un consenso. Pero esto va impregnando y entonces sube. En lugar de que quienes dirigen la SEP sean los que nos promuevan las políticas educativas, este es mi particular punto de vista, no estoy diciendo ni que suceda ni que no haya otros. Sí, en lugar de yo esperar que la política educativa me llegue a mí, ¿de qué me llega? ¿De qué me entero que existe? ¿De qué me voy y me tomo el curso de la RIEMS? Y si me explico, y lo hago vida, mejor yo tomo la iniciativa de empezar a hacer vida. Esto, impregnarlo de otra manera y me parece que de abajo es más fácil que suba, porque ya cuando sube, porque ya es una costumbre. Y entonces ya se hizo cotidiano. Claro, oigan, esto no lo vamos a ver para mañana, Es más, nos vamos a morir y lo vamos a ver. Es decir, ¿quién empieza a poner la semilla? Quienes se convenzan de esto. Y esa semilla queda. Y entonces esto en un siglo a lo mejor lo verá nuestro sistema educativo. Hombre, pues así es. Así cambiamos los humanos. No sé si... Sí, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar por lo que está pasando en los países árabes? ¿Cuánto tiempo tuvieron que soportar la dictadura para ahora levantar la ideas? Y qué lástima que
haya sido de esa manera, porque esto mismo que yo les digo pudo haber sido como la liberación en India con Gandhi, ¿no? Empezó así, justo en eso, empezó de abajo, y esto permeó, hasta que lograron liberar y no hubo sangre, ¿no? O sea, si no hubo conflicto bélico de por medio. Entonces, yo soy fielmente convencida que la huella que dejes en corto es la que en algún momento va a impactar. No voy a tocar verla, pero sí se viene en mi interior. Si tengo realmente vocación, ¿no?, de educador, lo que deje, ya quedó. Y en algún momento, además, no esperar como yo ser el promulgador, sino yo y tú, es decir, la educación compartida, la educación socializada. Por ahí creo. Oigan, gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso. Bien, a mí de manera particular, pues esta parte que nos diste me aclaró muchas cuestiones de la RIEP, el por qué está fundamentada, me queda más claro, y porque lo veíamos como el nombre, complicado, lo veíamos. O lo veíamos como no me queda de otra más. Yo, a ver, lo sé, es decir, todos somos... Y entonces, bueno, ahorita que lo comentan desde la parte que lo sustenta, ¿no?, la parte filosófica, que nosotros lo vemos en la aplicación, ¿no? De hecho, ya de las propuestas que nos da la RIEP está el aprendizaje en español de algunas asignaturas por proyectos, los temas transversales, el hablar de la solución de problemas, el aprendizaje basado en problemas. Con que metamos uno, perdón que interrumpa, es que con que cada uno metamos un tema transversal en nuestro quehacer, ya, esto que les digo, no pretendamos abarcar todo, porque no, se nos sale, ¿no? Pero sí es, porque la realidad no está fragmentada, además. ¿No? Entonces, estos son parte de los argumentos, y bueno, a mí me queda muy claro, y pues le tengo un reconocimiento a la maestra Itziar por esta plática que espero que le sirva y que nos pueda entender un poquito más cómo estamos, y bueno, también cómo como maestros nos hemos resistido a esta situación y cómo sabemos que la congruencia con la evaluación no está todavía, que es algo que nos queda muy claro que está en construcción, que manejar ya las rúbricas ya empieza esa parte a cuestionar, lo que todavía falta, pero bueno, Lilita, muchas gracias. Esto de las rúbricas va por ahí en los indicadores que yo, que te decía, entonces ahí se vuelve un poco más justa la evaluación, nada más que sí que sea evaluación, o sea que lo medible es más. Otra cosa que también les sugiero, y desde muy chiquitos en esto de la evaluación, es que los enseñemos a autoevaluarse. Y no nada más que digan si me gustó, no me gustó, me sentí bien, no me sentí bien. A ver, ¿qué aprendiste en concreto? De todo, dime un aprendizaje en concreto, una habilidad, una actitud. Entonces los estoy forzando a pensar. Y eso yo también le puedo dar un porcentaje. Y ahí es compleja. La vuelvo compleja porque involucro al involucrado. Muchas gracias. Oigan, le dejo mi correo electrónico a Eric. Estoy de verdad a sus órdenes si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo, por correo electrónico a sus órdenes. Muchas gracias.